nosotros el doctor David Luna, quien fuera ministro, es director del Centro de Pensamiento al Centro. Doctor Luna, gracias por acompañarnos en las Opiniones Cruzadas. Buen mediodía. Alejandro, buenas tardes para usted, para todos sus oyentes y por supuesto para la doctora Cataño un saludo muy especial. Es que desde luego ha generado enorme conmoción esta masacre, Carlos Ibarra, de los 5 jóvenes en el Valle del Cauca. Y usted daba por ahí unos datos de lo que ha ocurrido en materia de masacres y muertes violentas que entregaba una de estas organizaciones en lo que va de este 2021, ¿no? Sí, señor, Indepaz. Indepaz es la organización no gubernamental que está haciendo el registro, Alejandro, de las masacres que ocurrieron el año pasado y las que se están produciendo durante este año. Esta es la 6ª masacre, la de estos 5 jóvenes. Primero habían sido asesinados 4 jóvenes, murió uno en las últimas horas, 5 muertos allí en una finca del corregimiento Cerro Rico. Esto es municipio de Buga, en el Valle del Cauca. La 6ª masacre cometida en el año 2021, Alejandro. Escuchábamos un testimonio de una persona cercana a los jóvenes que murieron. Eran muchachos que acababan de terminar sus estudios de bachillerato con sus ilusiones de continuar su carrera y su vida profesional más adelante, pero además estaban reunidos. No era en principio, decía el testimonio de esta persona que hablaba con nuestra compañera Lina Cárdenas ahí en Buga, que eran muchachos muy sanos, que además estaban reunidos, no había aglomeración, y llegaron personas armadas caminando y cometieron la masacre. La 6ª, en el año 2021 han sido asesinados 14 líderes sociales en lo que va corrido de este año y 5 firmantes del acuerdo de paz. ¿Quién está matando a los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen frente a este nuevo episodio horroroso allí, esta vez en Buga? Doctora Cataño. Alejandro, la verdad, primero, por supuesto, rechazar tajantemente cualquier tipo de masacre perpetrada hacia cualquier tipo de población. Yo creo que el país necesita hacer un alto en el camino y una reconciliación colectiva, y sobre todo tener muy presente que el derecho de la vida no puede ser ni negociado y mucho menos puede violarse la forma en que se ha venido haciendo, y por supuesto bajarle al lenguaje, porque hace nada también el alcalde de Cali, con quien tengo diferencias desde la ideología, lo político, incluso parte de su ejecución, también fue víctima de una amenaza de muerte que muchos quieren hacerla ver como solamente lo dijo y es un muchacho y no mide las consecuencias de sus palabras. Yo creo que la violencia y normalizar la violencia nos está llevando a que este tipo de cosas sucedan. Recuerden que hace nada también el Valle del Cauca y Cali puntualmente sufrió una masacre aquí en Llano Verde, también de jóvenes. Yo obviamente seré muy hasta que las autoridades no se manifiesten del por qué esta masacre, pues no me atrevería a echar la culpa ni a señalar absolutamente nadie, porque con lo de Llano Verde hubo 1000 teorías y lo que queda en el ambiente es como no se sabe nada a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que el narcotráfico sigue siendo un factor determinante y un factor bastante explosivo en la violencia que atraviesa nuestro país y que la viene bañando en sangre hace mucho rato. Con esto no quiero decir que los muchachos o que esto haga parte de vendetas del narcotráfico, pero yo sí creo que en general la violencia de nuestro país está marcado por esta situación del narcotráfico. No han hecho ningún pronunciamiento alrededor del por qué esta masacre con los jóvenes de la zona rural de Buga, pero independientemente de lo que sea, pues hay que rechazarlo, y como sociedad debemos pedir que las autoridades avancen en estas investigaciones y que no solamente se capturen a los responsables materiales, sino que siempre hay también detrás de este tipo de crímenes y de masacres hay autores intelectuales, y hay unos culpables mucho más grandes que los que perpetúan estos crímenes. Doctor David Luna, ¿cuál es su lectura sobre esta nueva masacre que nos ha enlutado a todos? Alejandro, lo primero, un rechazo absoluto. La vida es sagrada, la vida tiene que ser respetada, la vida no puede ser
castigada por color político o por ideología, y mucho menos por acciones donde inocentes terminan pagando con su vida. La situación es muy delicada. En 2020 se registraron 91 masacres, 381 personas fueron asesinadas. Departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca han sido evidentemente muy golpeados por esta situación, motivo por el cual es fundamental entender que antes que cualquier cosa somos ciudadanos. Sí, han asesinado líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, víctimas de minas antipersonas, jóvenes inocentes, pero todos somos ciudadanos y todos merecemos protección por parte del Estado. Por eso lo primero que tenemos que llamar la atención es qué está pasando con esas zonas que evidentemente en sus momentos vivían del cultivo de ilícitos y que hoy no lo hacen de esa manera, porque necesitan acompañamiento del Estado para poder superar esa carga que tenían anteriormente. En segundo lugar, coincido con la doctora Cataño en la necesidad de enfrentar al crimen organizado, que claramente es gran responsable de muchas de las muertes, pero también de otros reductos que no necesariamente le responden al narcotráfico, sino que le responden a la minería ilegal, y otros que le responden tristemente a acciones de carácter filosófico o político, porque también hay que hablarlo claro, acá hay muchos crímenes que pasan en el país simplemente porque usted piensa de manera distinta o diferente a quien controla un territorio. Más o menos lo que está pasando en muchas partes es que si usted opina distinto, simplemente piensan que algunos que se creen superpoderosos tienen derecho a silenciarlo, y eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Creo yo que acá el mensaje de reconciliación es fundamental, y fundamental es que la política no siga alimentando el odio que tanto daño causó la guerrilla en su momento, el paramilitarismo en su momento y el narcotráfico. Y termino con esto: hay que dar el debate urgentemente de la despenalización de la droga. Esa es la gasolina de todo esto que está causando tanto daño y que solamente le genera recursos a unos cuantos. Pero ¿no les llama la atención que esto no ocurrió, como se dice con mucha frecuencia, en la Colombia profunda? Esto no fue en el sur del país, sino en Buga, una ciudad muy importante que está, no sé, a 1 hora de Cali, a 1 hora de Pereira, en una zona que es semiurbana. ¿No les llama que es que la atención eso, que es que ya esto está ocurriendo en las narices de los mandatarios, en los centros casi que de poder, doctora Cataño? Según acabo de leer un pronunciamiento del personero, se trató de un intento de secuestro, y al no poderse ejecutar, pues estos criminales lo que hicieron fue perpetrar una masacre contra estos jóvenes. Eran recién egresados y según lo que dice la noticia es que estaban departiendo en la finca de uno de los padres de uno de los chicos que se encontraba ahí, y al parecer, según el personero y su pronunciación y su pronunciamiento, fue alrededor de esa situación. Efectivamente, muy preocupante que ahora se dé en las narices de todos, porque esto, digamos, se estaba haciendo parte del paisaje en zonas donde el Estado, digamos, de alguna forma la fuerza pública no hacía presencia. Ahorita nos encontramos que a 30 minutos de la cabecera municipal de una de las ciudades más importantes del departamento, pues esto suceda, lo cual quiere decir que el crimen y que los delincuentes y la delincuencia común, porque no solamente obedece a estructuras de esta envergadura, como también lo hace lo indica el doctor David Luna, que la minería ilegal, obviamente hay temas ideológicos, porque tanto la guerrilla como los paramilitares han perpetrado este tipo de crímenes y blindaron muchas zonas y perpetraron crímenes en nombre de ideologías y en nombre de personas. Yo creo que
el crimen organizado y la delincuencia común también está ganando un terreno bastante importante en las ciudades y en zonas donde antes pues únicamente estaba controlada por ciertas organizaciones al margen de la ley muy grandes, y hoy se ha atomizado esta situación por toda a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano, para lo cual como sociedad, ¿sí?, los que nos hacemos llamar los ciudadanos de bien, debemos unirnos en un solo frente y atacar esta situación, independientemente de la ideología política. Esto no se trata de ideología, esto no se trata de imponer así cueste sangre lo que piensa uno, sino por el contrario, construir desde la diferencia, pero unirnos en un solo frente contra cualquier tipo de acción que atente contra la salud, contra la vida del otro, porque si como sociedad no vamos a prevalecer la vida, independientemente de quién sea esa vida, ¿sí?, pues no estamos haciendo nada, y todo lo que digamos en nombre de una ideología, religión o movimiento disque social, pues va a quedar totalmente desdibujado. Este es el mensaje que hago, que hay que unirnos como sociedad contra todo tipo de crimen, independientemente a quién se cometa. No podemos seguir siendo selectivos a la hora de que suceda algo. Yo lamento muchísimo la situación que están pasando muchos personas que se reintegraron a la vida social y legal en el proceso de reinserción de la guerrilla, independientemente que se haya dado dentro del proceso o no se haya dado dentro del proceso, porque este programa de reinserción de guerrilleros se venía dando hace muchísimo antes del mismo proceso que se firmó en La Habana, y lamento que esas personas que han tomado la decisión de acogerse a la vida legal pues hayan sido víctimas nuevamente de esa violencia de la que salieron para reincorporarse a la vida legal, así como lo de los líderes sociales, los ambientalistas, todo ese tipo de personas que han sido víctimas de la violencia, pues tenemos que rechazarlo. No me importa si le gusta a Petro, si le gusta a Robledo, si le gusta a Uribe, independientemente del líder político, de su partido o su ideología, mientras no sea alzado en armas, pues hay que defender y hay que exigir a la justicia y a las autoridades colombianas que tengan resultados contundentes contra todo este tipo de crímenes. Sin lugar a dudas. Doctor Luna, ¿cómo le parece que eso haya ocurrido en una zona muy importante del país? A muy poca distancia de Cali y en un municipio tan importante como Buga. Alejandro, por supuesto preocupante, pero es igualmente preocupante cualquier tipo de atentado, de daño contra la vida en cualquier sitio del territorio nacional. Hay departamentos que evidentemente generan mayor atención que otros, pero lo vivido en Nariño, lo vivido en el Cauca, debe ser igual de complejo a lo que se está viviendo en estos momentos en Buga. Evidentemente la vida no tiene color y tenemos que protegerla todos, es sagrada, y algo está sucediendo. Algo está sucediendo grave, ya son 381 personas en lo que va corrido del 20 y lo del 21, y necesariamente, la sociedad tiene que levantarse, como lo sugiere mi compañera de panel, para exigir que se proteja la vida, venga de donde venga la persona que es amenazada. Piense lo que piense. Acompaña a quien acompañe, obviamente dentro de la legalidad. En segundo lugar, los órganos de control y particularmente la Fiscalía tiene que comenzar a dar resultados, porque tristemente hasta el momento es muy poco lo que se ha visto respecto a este tipo de crímenes. Y en tercer lugar, hay que rodear a la Defensoría del Pueblo en todo lo que hace referencia a las alertas tempranas. Esa es una entidad que ha venido señalando con contundencia que se están presentando hechos muy graves, como por ejemplo los que denunció la semana pasada en El Salado, y muy pocas personas están atendiendo este tipo de llamados de atención. Acá tenemos que proteger a la sociedad y por supuesto la vida es pieza esencial del proceso. Sin lugar a dudas. 12:49, doctor David Luna, gracias como siempre por acompañarnos en las opiniones cruzadas. No, un saludo a usted, Alejandro, gracias por invitarnos. Doctora Juanita Cataño.